Me voy a permitir leer un pequeño párrafo de una ley que está vigente. Participación en órganos colegiados, artículo 6. En las entidades, empresas o sociedades en las cuales el Estado provincial posee la mayoría del capital social, uno de los miembros para integrar el directorio u órgano colegiado de administración y representación social como mínimo será designado a propuesta del partido político de oposición que constituya la primera minoría en la Asamblea Legislativa. Y si correspondiera más de un representante, los mismos se repartirán en partes iguales entre la segunda y la tercera minoría de la Asamblea Legislativa. Para el que se lo ha olvidado, esto es el artículo 6 de la Ley 8836. Estas fueron tres leyes, la 8835, la 8836 y la 8837, que el propio exgobernador de la Sota, en su primer mandato, trajo a esta legislatura para vendérsela pomposamente a los cordobeses, como que una era la Carta del Ciudadano. En este caso estábamos hablando de la Ley de Modernización del Estado, y la 8837 era una ley que preveía la incorporación del capital privado al sector público. Esa es la famosa ley por la cual se pretendía privatizar a EPEC, que fue la fuerza de sus empleados la que impidió que así fuera, por la que se privatizó el juego en la provincia, y por la que también se pretendía vender el Banco de Córdoba a los famosos hermanos Rom, negocio que no se pudo hacer porque cayeron presos un par de días antes que el negocio se hiciera. Con lo cual, esta discusión que estamos teniendo ahora debería estar absolutamente zanjada si Unión por Córdoba, a lo largo de estos 17 años que va a cumplir el 12 de julio en el ejercicio del gobierno en la provincia de Córdoba, hubiese simplemente cumplido con una ley que ellos mismos trajeron, que ellos mismos en ese momento también tenían la mayoría para aprobar, que fue aprobada por esta legislatura y que nunca cumplieron. Entonces me parece muy inapropiado, desafortunado, las expresiones del legislador Gutiérrez cuando expresa que la oposición puede estar buscando alguna posibilidad de un cargo en una sociedad del Estado, en una agencia, porque la verdad, yo que vengo de un órgano que extrañamente el gobierno de la provincia de Córdoba cumplió con la ley originaria en la Carta del Ciudadano y lo integró por miembro de la oposición, sé lo que es ejercer el control en este órgano y sé de la importancia que tiene la presencia de los partidos de la oposición ejerciendo la tarea de control. El doctor Nicolás me acompañó durante los últimos años en el ERCEP, yo representando al Frente Cívico, el doctor Nicolás Unión Cívica Radical. No pudimos ganar ninguna votación porque éramos minoría, pero también hay que decirlo que pese a que esas son las reglas de la democracia y cuando se es minoría hay que acatar la decisión siempre de las mayorías, nuestra presencia en ese lugar nos permitió poder ejercer un control serio, profundo, verdadero y democrático de una institución que nació precisamente para controlar los servicios públicos. Bueno, en este caso yo no voy a entrar en consideraciones puntuales de los objetos que tiene la creación de la agencia, que nosotros en la misma comisión planteamos que nos parecía correcto, nos parecía un avance, que lo acompañamos, pero también planteamos que teníamos que ir por más, que teníamos que ir por la creación de un ministerio, básicamente porque nos parecía que le daba mucha más entidad al proyecto y también porque tenía los controles que el Estado prevé por ley para poder hacer que su función sea aún mucho más efectiva, porque siempre controlado va a ser absolutamente mejor. Por este motivo venimos a sostener el mismo planteo que hemos hecho siempre que por este recinto legislativo ha pasado la creación de una agencia. Nos oponemos porque esto no tiene control, pero no nos llama la atención. Y quise hacer referencia al artículo 6 de la ley 8836, porque es una ley que ya tiene 16 años y no la han cumplido nunca. Entonces, ¿qué nos puede hacer pensar que el oficialismo ahora va a crear algo y le va a dar a la oposición la posibilidad de que los controle? Absolutamente nada. Por ese motivo, decimos que lamentablemente una vez más un buen proyecto que podría haber sido enriquecido por el aporte de la oposición, la necedad, el apuro, la forma en la que te abruman con los proyectos, el oficialismo se volvió a perder una gran oportunidad para abrir las puertas a las ideas de la oposición. Gracias, presidente.